1864. En un país dividido por la guerra civil, hermanos lucharon contra hermanos. La guerra llevaba ya varios años y las fuerzas de la Unión habían expulsado a las tropas confederadas del estado de Missouri. Fue en este contexto que Jesse James, que solo tenía 16 años, se unió a los Bushwhackers, una guerrilla que luchaba contra la ocupación federal. Estos pequeños escuadrones guerrilleros solían emboscar a los invasores del norte en acciones marcadas por la violencia. Pero a pesar de su violencia, estos hombres contaban con el apoyo de parte de la población local, que a menudo los veía como verdaderos héroes. La guerra entre la Unión y los Confederados había terminado, pero en Missouri los Bushwhackers seguían luchando contra los invasores. Con la muerte del líder guerrillero y después de ser gravemente herido en un tiroteo, Jesse James se vio obligado a jurar lealtad a la Unión y a bajar sus armas. Sus heridas fueron atendidas por su prima, Zerelda Mills, con quien Jesse se casaría en el futuro. Después de la guerra, Missouri trató de volver a la normalidad, pero la guerra civil había dejado cicatrices en la gente de allí. Los resentimientos generados por la guerra dividieron a la población. Los confederados derrotados se vieron abrumados por los que apoyaban a la Unión. Una nueva batalla de hermano contra hermano podía estallar en cualquier momento. En este escenario, Jesse James y su hermano Frank se opusieron al orden actual y decidieron tomar el camino de los forajidos. Los hermanos James han estado robando pequeños bancos durante los próximos años. A pesar de sus acciones, Jesse James era todavía desconocido y su nombre no estaba conectado a ninguno de estos robos. Pero fue en 1869 que Jesse y Frank robaron donde trabajaba Samuel Cox, el hombre que mató al líder de los Bushwhackers. En este robo, Jesse mató por error al empleado del banco pensando que era Cox. En su huida, Jesse gritaba por venganza contra su antiguo líder. Fue este crimen el que hizo notorio a Jesse James. La historia del robo y la venganza de Jesse James llegó a oídos de John Newman Edwards, editor del Kansas City Times y defensor de la causa confederada. Jesse era el héroe que necesitaban para reavivar la llama del orgullo sureño. Los hermanos James abrazaron la fama de los héroes del sur y centraron sus acciones en atacar a los empresarios del norte. Robaron bancos, diligencias y compañías ferroviarias de los ricos norteños. Jesse James parecía apreciar esta fama. Los testigos dicen que Jesse solía decir que debían sentirse honrados de ser robados por el famoso Jesse James y que a cambio de sus pertenencias les daba una excelente historia que contar. Parte de la población sureña compró la idea de que Jesse James sería realmente una especie de héroe, y por eso fue aclamado como una especie de Robin Hood del viejo oeste. Jesse James llegó a creer en su propia mitología. Pero Jesse James no era un héroe. Sus acciones no fueron guiadas por el honor o la virtud. Sus actos criminales y violentos fueron motivados por el resentimiento y el deseo de venganza. Era un asesino a sangre fría, y varias de sus víctimas estaban desarmadas en sus últimos momentos. El gobernador de Missouri puso una recompensa de $2,000 por la cabeza de Jesse James. Pero tanto la población como la policía local hacían la vista gorda o incluso protegían a Jesse James y a su hermano. La ineptitud del Estado para resolver el asunto de Jesse James y su hermano hizo que la empresa privada asumiera esta tarea por sí misma. Los empresarios que tenían sus negocios dañados por la acción de la banda de Jesse se unieron. Recurrían a la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton para que se encargara de esta tarea. Alan Pinkerton enviaría a uno de sus mejores agentes a buscar a los hermanos James. Aunque con experiencia, el agente subestimó el apoyo que la familia James recibió en esa región y un extraño que hizo demasiadas preguntas levantó sospechas. El agente fue encontrado muerto con varios agujeros de bala y una nota en su bolsillo que decía: «Esto es lo que le pasa a cualquiera que se meta con los James». Alan Pinkerton no dejaría que su compañía fuera humillada de esta manera.
Los Pinkerton rodearon la casa de la madre de los hermanos James en busca de venganza. Lanzaron artefactos incendiarios para hacer salir a los bandidos. Uno de estos artefactos explotó, causando la muerte del hermano menor de James, que aún era un niño, y desgarrando el brazo de su madre. Los dos hermanos no estaban allí. La destrozada acción de los Pinkerton empañó la reputación de la compañía y por eso decidieron abandonar el caso. El evento hizo que la imagen de Jesse James de héroe confederado, perseguido por las fuerzas del mal del norte, creciera aún más y la población comenzó a admirar sus acciones todavía más. Jesse James reuniría a un grupo de miembros confederados notoriamente malos para lo que sería uno de sus principales robos hasta entonces. Su objetivo era el First National Bank de Northfield, que era un banco que tenía como socios a las figuras políticas notorias con vínculos al norte, lo que lo convirtió en un excelente objetivo para un truco publicitario para la causa sureña. La gente de Northfield se dio cuenta del asalto y se organizó para repeler a los bandidos. Los ciudadanos comenzaron un gran tiroteo en las calles de la ciudad. El asalto fue un completo fracaso. Varios de los asociados de Jesse James murieron en la acción y los hermanos lograron escapar, pero sin llevarse prácticamente nada. La pandilla de Jesse James fue cazada y despilfarrada. Este fue el comienzo de la caída de un mito. Los hermanos James se escondían durante mucho tiempo usando identidades falsas en Nashville. Frank James se había cansado de su vida criminal y empezaba a apreciar su nueva vida tranquila y ordinaria. Pero no le pasaría lo mismo a su hermano. Jesse se unía a nuevos socios para realizar nuevos robos de trenes, pero la sinergia con estos nuevos bandidos no era la misma que Jesse tenía con sus viejos compañeros de la guerrilla. El escenario político de Missouri estaba cambiando. Los antiguos confederados ya habían recuperado el poder político en la región. La figura del bandido y confederado rebelde ahora trajo problemas para esta nueva clase política. Se anunció una gran recompensa para quien capturara o matara a alguno de los hermanos James. Tal recompensa hizo que Jesse James se volviera cada vez más paranoico. Sin su hermano Frank a su lado, Jesse James solo contaba con dos de sus hermanos, Charlie y Robert Ford. Pero lo que no sabía era que Robert Ford conspiró con el gobernador Thomas Crittenden para que traicionara a Jesse y se quedara con toda la recompensa. Jesse James planeó su próximo golpe sin sospechar que el enemigo estaba dentro de su casa, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Jesse se quitó las armas y las puso en los muebles mientras preparaba un viaje, y temía que los vecinos estrangularan a un hombre que entraba y salía de la casa fuertemente armado. Se subió a una silla para limpiar un cuadro polvoriento, y Robert Ford se dio cuenta de la oportunidad. Disparó a Jesse James desarmado y por la espalda, y le puso fin a la vida de una de las más grandes leyendas de Occidente. El asesinato de Jesse James causó un gran revuelo y se convirtió en noticia en todos los Estados Unidos e incluso en el extranjero. Cientos de personas rodearon la casa donde fue asesinado para tratar de ver el cuerpo de Jesse. Robert Ford fue juzgado y sentenciado a muerte por un asesinato, pero recibió un perdón completo del gobernador. Se le habría conocido como el hombre que mató a Jesse James, y sería asesinado años después por Edward O'Kelly, quien después de matar a Robert Ford se proclamó ser el hombre que mató al hombre que mató a Jesse James. La conspiración que rodeó el asesinato de Jesse James solo hizo crecer la leyenda del hombre que luchaba contra los poderosos. Ya sea como héroe que lucha contra un sistema opresivo o como forajido violento y asesino cruel, Jesse James se hizo un nombre entre las grandes leyendas del Occidente.